La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí presenta los resultados de la convocatoria de apoyo a proyectos en línea durante la contingencia sanitaria, apoyo que se da a creadores artísticos, ejecutantes, promotores y gestores culturales, mediadores de lectura, investigadores y depositarios del patrimonio material e inmaterial. Este es uno de los proyectos ganadores. Cinco autores potosinos al borde del olvido. Poesía para deleitarse durante la pandemia. Bienvenidos a la primera cápsula de 5 autores potosinos al borde del olvido. Poesía para deleitarse durante la pandemia, donde realizaremos un recorrido a través de la lírica de 5 poetas de nuestro estado. Este proyecto surge de la necesidad de llevar contenido cultural a la comodidad de nuestros hogares, promoviendo a su vez la lectura de valiosos poetas de nuestro estado. Estamos convencidos que en estos tiempos de pandemia es crucial que la cultura siga floreciendo. Pónganse cómodos y esperemos que disfruten esta travesía. Juan de Gaviria, Concha Urquiza, Juan de Alba, Asunción Izquierdo y José María Facha. 5 autores cuya obra ha tenido el infortunio de esperar, de vararse en la amnesia de una ciudad. En su poesía encontramos al crimen, al abandono, la locura y otros infortunios como el molde que forjó sus versos. A través de 5 cápsulas les llevaremos una muestra de esta sorpresiva lírica, esperando que en un futuro más y más personas podamos acercarnos a su literatura y leyéndolos a conciencia podamos hacerles un tanto de justicia. Juan de Gaviria, o el poeta que pretendió escribir con una hoja afilada. Al fin quedaré pagado de aquel tu rigor cruel, y verás escrito en él la pena de tu pecado. Así reza una de las fatídicas décimas compuestas por Juan de Gaviria, primer poeta potosino, quien ingresaría a la historia con versos manchados por la sangre de su mujer, a la cual asesinó la noche del 28 de agosto de 1606. Juan de Gaviria fue un hombre de negocios, erudito y afecto a la poesía, quien creyó encontrar un futuro acorde a sus ambiciones en el recién fundado pueblo de San Luis, Minas del Potosí. Así, el 4 de enero de 1598, contrajo matrimonio con la mestiza Marta de Rentería, y se instalaron en el entonces barrio de Tlaxcalilla, actual barrio de Tlaxcala. De esta unión procrearon 3 hijos. Los constantes viajes de Gaviria, derivados de la mercadería, dieron pie a que Marta tuviera ocasión para encontrarse con diversos amantes. Las violentas rencillas, el paso último hacia la ruptura y la a veces tardía, pero siempre segura reconciliación, fueron constantes en los años de este matrimonio. Discordia tras discordia, en el poeta crecían sin freno la furia y la desolación. Así, luego de enterarse que el hijo que espera Marta no es de él, sino de su amante en turno, el minero Salvador Caro, Juan de Gaviria no puede soportar más, y es cuando decide cobrarle a su mujer, a un costo en el que no cabrían más infamias. La noche del 28 de agosto recita al oído de su mujer las 10 décimas, donde se puede percibir la rabia de Gaviria, su lastimado cariño y el presagio de la sangre que había de correr esa madrugada. Pasada la medianoche, Ana de los Reyes, hermana de Marta, es despertada por las quejas de Juanica, la segunda hija del matrimonio, quien llora a pulmón abierto junto al cadáver de su madre. Juan de Gaviria había consumado su poema y aún los hechos que lo sostenían, matando a su esposa embarazada a cuchilladas. Huyó del lugar dejando 2 copias de las décimas escritas a mano, una junto a la oxisa y una más en el cerrojo de una puerta. Tras las investigaciones procedentes y su debido juicio, Juan de Gaviria fue condenado al destierro por 6 meses del suelo potosino y hasta 3 leguas, así como a pagar una multa de 50 pesos en oro común. Luego de cumplir con el impuesto, su paradero es incierto. A continuación,
comparto con ustedes la lectura íntegra del ya histórico poema. A Marta de Rentería. Si bien, como merecía, midieras mi fe y amor, ni mostraras tu rigor, ni yo viera tu porfía. Por donde, señora mía, visto tu esquivo interés, me es fuerza decir que es la causa de tanto mal, ese rigor natural con que mi firmeza ves. De allí nació por mi daño el hijo de perdición, el parto de maldición engendrado de tu engaño. Y aunque de su desengaño has sentido en mí la prueba, como en estos lances nueva, se va mi fruta en agraz, y a mi fe el pago que das son flores que el hielo lleva. Nunca has querido creer lo que a mi fe te mostraba, porque, como en ti faltaba, no la quisiste entender. Fue falta de tu querer, no tienes de qué quejarte. De mí, pues en adorarte así convertí mi fe, que por darte la dejé toda mi gloria sin parte. Pero tu dureza esquiva así me sacó de mí, que desterrado de ti, quiere que sin ti yo viva. Tu desamor me derriba, tu poca ley me maltrata, y lo que ahora me mata es tu grande ingratitud, que a costa de mi inquietud, mis males solo retrata. Pero cuando consideres que eres mujer y yo ausente, yo discreto y tú imprudente, yo quien soy y tú quien eres, y que si a dicha me vieres, de aquí a un mes o de aquí a un año, verás cierto el desengaño, y me dirás que acerté, yo en guardarte amor y mi fe, y tú en procurar mi daño. Diré a tu conocimiento que no es posible lo tengas, porque con aquesto vengas a un cierto arrepentimiento, y que lo que de ti siento no satisface la paga, porque para tan gran llaga es el médico novicio, y no usado en el oficio para que tal cura haga. Y con esto me reiré de lo que reído te has, con que al fin me pagarás lo que sin deber pagué. Y esto digo porque sé lo que ya en tu corazón ha obrado la infusión de la peste que ha corrido, que de ella sola ha nacido el contra de su intención. Y pues aquesto te toca, y en tu rigor tuve flema, he ahora la postema de tu mal por esa boca, que aunque aquesta pena es poca para el mal que me has causado, al fin quedaré pagado de aquel tu rigor cruel, y verás escrito en él la pena de tu pecado. Ten paciencia, pues hiciste prueba en mí de tu desdén, y cuando te quise bien, tampoco amor me tuviste. Y pues tú la causa fuiste, de tu mal la pena lleva, porque es del amor la prueba, y quiere que de esta vez me pagues el interés, y tomes a mi gusto prueba. Caído me has a las manos, pagas por donde pecaste, que si de mí te burlaste, yo de tus gustos livianos. Que los cielos soberanos, viendo mi justa querella, te dan por sentencia en ella, que, como desconocida, la que me quitó la vida, se quede sin mí y sin ella. No podemos pasar por alto el dominio del verso por parte de Juan de Gaviria, y aunque no se tiene registro de otros de sus textos, gente cercana a él afirmaban que escribía con frecuencia. En cuanto a la estructura, respeta el valor formal de la décima y sus reglas, es decir, 10 versos octosílabos. En este caso con ajuste al patrón de rimas A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Respecto al fondo y ese entretejido catártico en el poema, vale la pena destacar la observación de Joaquín Antonio Peñalosa, quien afirma que aquellos versos no pudieron haber sido escritos en el momento posterior al crimen, ya que, como se sabe, huyó de inmediato. Juan de Gaviria anticipó su voluntad a través de aquella composición. El hecho de sangre se medía en su cabeza, con la precisión que se mide la métrica del verso. Si quieres saber más sobre este poeta y todo lo relativo a la investigación criminal del caso, te invito a que leas Causa Criminal de la Real Justicia contra Juan de Gaviria, primer poeta de San Luis Potosí, por Joaquín Antonio Peñalosa y Alejandro Espinosa Pitman, editado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
5 autores potosinos al borde del olvido. Poesía para deleitarse durante la pandemia. Bienvenido a la segunda cápsula de 5 autores potosinos al borde del olvido. Poesía para deleitarse durante la pandemia. En esta ocasión abordaremos la obra de una poeta que emprendió una búsqueda mística en sus textos y en ella misma. Concepción Urquiza, o la santa patrona de los detectives real visceralistas. Mujer hecha de versos, emancipada de las élites e imposturas, libre emuladora de golondrina, a la que ni siquiera su propia belleza ni la prodigiosidad de su pluma lograron someter. Concepción Urquiza nació en Morelia en 1910. Publica 2 de sus primeros poemas con tan solo 12 años de edad. Militó en el Partido Comunista de México, del que más adelante se sentiría defraudada. Vivió algunos años en los Estados Unidos, trabajando en la Metro Goldwyn Mayer. Hastiada, en 1930 decide regresar a su país. Escribió una novela con tintes autobiográficos, El Reintegro, donde ya deja notar aspiraciones de transformación. Por esta época, sedienta, emprende una búsqueda mística que la conduciría hacia el catolicismo. No deja de escribir y su poesía comienza a mostrar una brusca fractura, una quemante aspiración casi teresiana de encontrarse con lo divino. Vivió durante algunos años en San Luis Potosí, cae en constantes episodios grises, la dualidad la asedia, y permanece como espectadora lejana, ante la lucha de su espíritu y las aspiraciones de su carne. Imparte clases de lógica e historia de las doctrinas filosóficas en la Universidad de San Luis Potosí. Frecuenta círculos bohemios, donde conoce escritores como Joaquín Antonio Peñalosa, Manuel Calvillo, Jesús Medina Romero, entre otros. Por entonces se hace cada vez más notoria en sus versos la inclinación espiritual erótica que la domina. Es también por este periodo y en este suelo donde escribirá algunos de los poemas más significativos de su obra. Concha Urquiza sirvió como inspiración en la afamada novela de Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes, donde encarna el personaje Cesárea Tinajero, legendaria poetisa que no ha dejado rastros de su paradero. En 1945, Concepción Urquiza viaja a Ensenada, Baja California, y a sus 35 años muere ahogada junto con un compañero seminarista. Dadas las circunstancias de su muerte, algunas teorías señalan que puede caber un suicidio pactado. Escuchemos ahora algunos de sus versos. Jezabel. Palidez consumada en el deseo, suma de carne transparente y fina, ya sellada en profética rutina, para el soldado y para el canebreo. Oh desahuciada fiebre, oh devaneo que oscila como péndulo en ruina, de un viñedo que el sol mimba y fulmina a cruenta gloria y militar trofeo. Horror de pausa y de silencio, acaso para no conocer turbias carreras del corazón, hacia el fatal ocaso, ni sentir que en sus válvulas arteras se endulza ya la sangre paso a paso, para halagar las fauces de las fieras. Nostalgia de lo presente. Suspiro por las cosas presentísimas, y no por las que están en lontananza. Por tu amor que me cerca, tu vida que me abraza, por la escondida esencia que por todos mis átomos me embriaga. Suspiro por el fuego que secretamente consume mi alma, por la sutil presencia que el hondo abismo de mi ser alcanza, sin que fuerza del cielo ni la tierra pudiesen disiparla. Nostalgia de lo más presente, angustia de no poder captar la luz cercana, inmenso anhelo del abrazo mismo que ya va taladrando las entrañas. Oh miserable angustia de buscar lo presente y morirse de sed mientras los labios tocan la faz del agua. Amor, la tierra dulce ya me va pareciendo tan liviana, que se desprende de los ojos mudos, desnuda de color y resonancia, y no encuentra el sentido línea donde posarse la mirada. La tierra, amor, la tierra, se ha tornado hace mucho tan liviana, que sola se desprende de los ojos hacia un tedioso abismo en la distancia.
Ya los cambiantes lagos de mi pueblo, las ágiles montañas, los gloriosos crepúsculos ardientes, la música olvidada, el arrullo de aquellos senderillos no tienen resonancia, ni hay dulce faz sobre la faz del mundo que haga temblar el alma de mi alma. Una sola presencia es la que anhelo, y la poseo toda en mí mismada. Un solo amor, y es mío. Un abrazo, y en él estoy atada. Y en el sentido frío y el corazón de hielo se dilata un mundo desprovisto de sentido, de luz, color y forma. Y en el alma otro desierto helado donde estás tú. Bajo mi vida exhausta, que sostienes y alientas, que iluminas y abrazas, y angustias con anhelos imposibles, y que no te conoce y que te ama. Y vino y puso cerco a mi morada, y abrió por medio de la gran carrera. Fray Luis de León, traducción del libro de Job. Él fue quien vino en soledad callada, y moviendo sus huestes al acecho, puso lazo a mis pies, fuego a mi techo, y cerco a mi ciudad amurallada. Como lluvia en el monte desatada, sus saetas bajaron a mi pecho. Él mató los amores en mi lecho, y cubrió de tinieblas mi morada. Trocó la blanda risa en triste duelo, convirtió los deleites en despojos, ensordeció mi voz, ligó mi vuelo. Hirió la tierra, la ciñó de abrojos, y no dejó encendida bajo el cielo más que la obscura lumbre de sus ojos. Pese a haber coincidido con importantes poetas y amistar con los estridentistas, Urquiza mantiene un estilo cercano a lo clásico, compone romances, sonetos y églogas. Sus versos revelan maestría en el manejo de la métrica y el ritmo. No es gratuito que la crítica de su época la haya considerado, solo después de Sor Juana, como la poetisa más importante para las letras mexicanas. Gracias. Ha sido un placer poder compartir con ustedes un poco de la vida y obra de esta autora. Los esperamos en nuestra próxima cápsula. Cinco autores potosinos al borde del olvido. Poesía para deleitarse durante la pandemia. Bienvenido a la tercera cápsula de 5 autores potosinos al borde del olvido. Poesía para deleitarse durante la pandemia. Hoy presentaremos la obra de un hombre cuya lírica supo pactar con su propia locura. Juan de Alba o la constante incineración. Si en la historia de la literatura potosina existe un hombre que puede portar el mote de poeta maldito, es sin duda Juan de Alba. Sufría por lo que había hecho, por lo que estaba haciendo, por lo que aún anhelaba ser y por lo que realizaba en sueños. Era un loco en constante incineración. Su infierno de castidad maculada por el instinto se le volvía sed de absolución. Él pecaba con la carne, pero no con el espíritu. Era, en resumen, un ángel negro. Tales son las palabras que plasma en una carta el célebre poeta Elías Nandino, acerca de su amigo potosino. Juan de Alba nació en 1910 en San Luis Potosí, y aunque partió a la Ciudad de México siendo apenas un adolescente, volvería con frecuencia a su suelo materno. Desde temprana edad mostró aprecio por la lírica y la creación. Según el propio poeta, en algunos periodos escribía hasta 10 horas diarias. Hizo amistad con importantes artistas e intelectuales. Pese a su formación católica, fue un artista que nadó contracorriente, no dejándose arrastrar en momento alguno por el moralismo ni el falso recato. Asume sus debilidades ante el opio, la marihuana y la morfina, e incluso deja ver abiertamente pasajes homosexuales en sus letras. Conoció la prisión y pasó muchos de sus días en el sanatorio psiquiátrico. Publicó en vida solo 2 libros, Elegía a un gran poeta equívoco, 1947, y Dios existe, Poematrices, 1948. Recientemente, René Avilés publicó una selección de poemas de Juan de Alba. Asimismo,
el escritor e investigador potosino Ignacio Betancourt ha contribuido notablemente al rescate de este autor, publicando su hasta entonces inédito Nocturno en Dolores y una breve selección para la serie Literatura Potosina 1850-1950. De Alba murió el 22 de febrero de 1973, en su otro hogar, en el que quizás se sentía más cómodo, el Sanatorio Mental de Nuestra Señora de Guadalupe, en Puebla. Acompáñenme a escuchar algunos de sus poemas. Autorretrato prolongándose. Fragmentos. La bendita vejez de esta vejez me da el poema al fondo de la luz. El grano de la vid es redondez para quien quiere cultivar la cruz. El mundo sabe a postre de hediondez con la repostería de la pus. Queda oscura la blonda sencillez y siente el cielo como fiel testuz. La cornamenta del amor, centrándose, está junto con todos arrimándose a la luz de la nube que fulgura. Voy en soneto a ritmo de las cosas y no miro las alas en las rosas, sino en el buitre que se transfigura. Qué chillido cerval del monimona al ver al monstruo, cosa tan horrible no ha visto nunca, y ya se desmorona en chilla y chilla de terror sensible. El relincho ascendente se corona, del sobreagudo descendiendo audible, y apocalipsis mente se destrona la humanidad en polvo indefinible. El monimona, arriba del perchero, lo mueve más temblando y ululando, en colmo capital de craso susto, que, para irse, nunca llega el cuando se va por fin, el mundo entero es, en la noche, amanecer augusto. Elegía a un gran poeta equívoco. 1. El añorar desde su muerte al poeta es macrograno de mostaza. Si mínimo principia, va creciendo a la opulencia instantánea. Era pues él como una yegua esmirriada y fina, arduamente huesudo y encubierto de sarcasmo espectral. Cómo recuerdo su voz que tenía tanta noche flexible en el timbre cóncavo. Repaso con ojos sobreagudos su besánica presencia. La carne de su seca figura transuntaba hervores de escualo chimuelo. Siempre en la jónica fiereza mental tan al pie de su destino, desde sus lóbregos adentros convulsivos en la sombra de Sodoma, la que fue al fin vencida por la cruz precursora de la tumba. El oprobio esgrimía con terso estoicismo de intelecto seguro de sí. 3. El eterno descanso de Cristo sea con él. Sea ya en la paz que en la tierra buscó en vano siempre. Transido de la sombra que lo ennubó lasciva, la sombra que llovió sobre su ser oblicuamente penetrándolo. El eterno descanso de Cristo sea con él. Había vigor sabroso en su palabra de gramático sutil, esclareciéndole la física paquidermosedad de équido grácil. Viafante por los campos de la imaginación bien adiestrada, yeguator en el verbo de esbeltez y de lidia, con él cornaba tan rotundo y tan profundo como el cuerno de bandera, que deja yerto el bulto vivo, en los de a pie siembra el terror, y es por el público indultado a semental. Qué exótico brillar y rebrillar, del pensamiento rarefactado como amigo de la muerte. Aqueste rarefacto oficio íntimo, es el hongo poeta angular equidotado equidoctor, pues la vigencia del pretérito remoto en la añoranza reverdecía. En la opaca sordidez del cafetín reverdeciendo más aún. Así, de trigo candeal a la taberna en bruma daba atmósfera, mas verlo y oírlo, y con él temblar un poco frenéticamente, eran casi como uña y carne en los nervios del poema, pujantemente genitor para las manos del que en el poema vive. Se le oía verberar aurisonante a cáñamo y anécdotas, perdiéndose en recuerdos y perdiéndonos también en el recuerdo. Su obra presenta interesantes innovaciones rítmicas y métricas. Asimismo, experimenta con alteraciones en la morfología de las palabras.
él mismo inventa un método llamado sistema de absorción literomental, que consiste en la fusión de las letras finales con las de otra palabra que se adapte por similitud, creando una nueva unidad gramatical con un significado más amplio. Esperamos que hayas disfrutado estos versos. Si quieres saber más acerca de este autor, te recomendamos leer Dios existe, poesía Juan de Alba, a cargo del escritor Ignacio Betancourt, y editado por el Colegio de San Luis. Asimismo, el título Juan de Alba, un poeta del siglo XX, a cargo de la escritora y traductora francesa Françoise Castells. Cinco autores potosinos al borde del olvido. Poesía para deleitarse durante la pandemia. Bienvenido a la cuarta cápsula de 5 autores potosinos al borde del olvido. Poesía para deleitarse durante la pandemia. Esta ocasión, conoceremos los textos de una autora que sin darse cuenta escribió la ficción de su propio porvenir. Asunción Izquierdo de Albiñana, o la imperecedera necesidad de la escritura. Y cuando parecía que la primera noche había vencido totalmente a Tahit, he aquí que, del oriente, renació espléndido Tayoapa, señor de dioses, dios de señores, cabeza flamígera y victoriosa sobre el ombligo opaco de la tierra. Invicto guerrero rojo, tigre moteado, que reanudó la batalla con sus 7 flechas lumínicas, dando caza a la tropa de las tinieblas. Texto extraído del libro Mahacuagui Mouqueya, Ana Mairena, editorial El Corno Emplumado. El 6 de octubre de 1978 ocurrió en la Ciudad de México un crimen que daría mucho de qué hablar. Una pareja había sido degollada con machete. El alevoso ataque los había sorprendido mientras dormían. Se trataba del político Gilberto Flores Muñoz y su esposa, la escritora potosina Asunción Izquierdo de Albiñana. Más tarde, el nieto de la pareja sería enjuiciado y declarado culpable por parricidio, siendo condenado a 28 años de prisión. En 1985, el escritor Vicente Leñero publica una importante novela de no ficción, Asesinato, el doble crimen de los Flores Muñoz, donde realiza una investigación develando ciertas anomalías, omisiones y otras inconsistencias a lo largo del proceso, así como otras valiosas aportaciones. Hija de un sacerdote y una monja que renunciaron a sus pasadas convicciones para poder estar juntos, Asunción Izquierdo nació en 1910 en San Luis Potosí. Llevó a cabo sus estudios en el Colegio Inglés de San Luis. En 1932 debutó en el Universal Ilustrado, con el cuento Una aventura blanca. En 1928 contrae matrimonio con el político Gilberto Flores Muñoz. En 1938 publica su primera novela, Andreida. Su ferviente entrega al ejercicio literario siempre cayó en conflicto con los intereses de su marido, por lo que usó distintos seudónimos, Alba Sandois, Pablo María Fonsalva y finalmente el que sería su otro nombre definitivo, Ana Mairena. Publicó también las obras Caos, 1940, La selva encantada, 1945, La ciudad sobre el lago, 1949, Los extraordinarios, 1961, Cena de cenizas, 1975, los libros de poemas El cántaro a la puerta, 1952, y Coplas de mi provincia, 1955, por mencionar algunas. La novela Los extraordinarios fue finalista en el primer certamen Biblioteca Breve Seix Barral. Se basa en el crimen ocurrido en 1959 en la Ciudad de México. Mercedes Casola y su amante fueron asesinados a puñaladas. Aunque nunca se detuvo al culpable, en la historia de Asunción Izquierdo figura un personaje nacido en Aquismón, quien llega a la ciudad y después decide robar y quitarle la vida a Mercedes, nada menos que con un machete. Sin embargo, el premio fue declarado desierto, lo que llevó a la escritora potosina en ser la primera mexicana en obtenerlo. Su novela Cena de cenizas fue publicada por el sello Joaquín Mortiz. En ella se relata la historia de una joven pareja que se enamora en medio de una masacre,
que no es sino un tlatelolco maquillado. La novela culmina con la emulación de una nota periodística, que a modo de presagio relata el asesinato de uno de los personajes. Asunción Izquierdo dejó inconclusa una obra titulada El caballo de luz. En el momento de su muerte, llevaba escritas 346 páginas. Escuchemos algunos de sus poemas. Esclava. Te anudaré, si quieres, la corbata, y te haré la comida. Descuida, a medida que aprenda, yo sabré hacerme grata. A tus pies, de rodillas, mi dulzura bien atenta a tu gesto, y en esto, por supuesto, no soy sino mujer a gran altura. Mas cuando oigo tu voz en tono de amo, y te obedezco al punto, me pregunto, si es a ti que obedezco o a lo que amo. Tedium vitae. Trabados en mí estáis, otoño y muerte, que me place que estéis así trabados. Va siendo para mí cuestión de suerte ver a cercano fin mis desagrados. De adolescente amé la vida fuerte, cielo, mar y montañas por aliados. Fue dulce para mí la entrega inerte, gozosa y entera en manos de los hados. Pero hoy, que de la magia de los dones me queda apenas el sentir raído, y un pobrecito cuerpo hecho jirones. Cansada de surcir sobre surcido, reposo al fin, desnuda de ilusiones, del cuervo atenta al último graznido. Fragmento. Cuna más blanda no tuvo infante alguno de espuma, la voz que enmielé con preces para mi niño de azúcar. Poema insertado en la novela Cena de cenizas. Mira, si tú pudieses comprender cuán necesario le es a Dios mi ínfimo y humilde dejar de ser. Cómo de tan desconocido el morir, tórnase inexistente, y en muriendo quien morir tiene, no alcanza a ver la muerte que le marca su ir. Tampoco el avanzar de él en círculo, creando el confuso hacer y deshacer. Si pudieses, ay, si pudieses, medir el despilfarro de la rosa, el pájaro, el hombre y la estrella, en el continuo hacer y deshacer de Dios, tendrías la respuesta. Sus poemas reflejan el tedio de la vida y retoman los constantes temas de la muerte y la soledad. Trabaja en verso libre y medido por igual, del mismo modo que adopta la rima consonante o asonante. Desafortunadamente, hoy en día resulta casi imposible encontrar sus obras. Existen pocas copias, pero no han desaparecido del todo. Están ahí, esperando resurgir. En este sentido, parecen seguir frescas las palabras de su amiga Marcela del Río, quien le dedicara unas líneas cuando se enteró de su muerte, que rezan así. Escribía novelas que firmaba omitiendo su primer nombre, hasta que la carrera política de su esposo clausuró esa posibilidad. Entonces, antes de aceptar el asesinato de su expresión, prefirió el camino de la disolución de su identidad, escribiendo escondidas en una máquina de escribir, también oculta. Al morir mi madre, Asunción envió una corona y perdí contacto con ella. Solo volví a saber de su vida cuando el periódico me trajo la abominable noticia del segundo crimen que el mundo cometió con ella. Parece haber nacido solo para ser asesinada. Agradecemos que nos hayas acompañado durante esta cápsula. Te esperamos en la siguiente. Cinco autores potosinos al borde del olvido. Poesía para deleitarse durante la pandemia. Bienvenido a la quinta cápsula de 5 autores potosinos al borde del olvido. Poesía para deleitarse durante la pandemia. Hoy presentaremos la poesía de un joven pionero cuyas letras desaparecieron con su propia pista. José María Facho Otón. El color de una tinta que incomoda.
un paraje de pereza con pobreza de ramaje. Gris terraje, gris maleza, gris tristeza, gris pasaje. En los broncos yermos troncos, esperezos, y en las bocas de las rocas, los bostezos. Gris de tedio, soneto tetrasílabo del autor. José María Facha nació en San Luis Potosí en 1879 y murió en la Ciudad de México en 1942. Fue sobrino del célebre poeta Manuel José Otón, por lo que desde la adolescencia tuvo la oportunidad de gozar de cierta cercanía con escritores de gran talla. Estudió en el Instituto Científico y Literario de esta ciudad, y es durante esta época cuando muestra mayor devoción liberal y revolucionaria. Alguna vez estuvo preso por haber realizado unas calaveras literarias que el gobierno consideró que ofendían a ciertos funcionarios públicos. Más adelante, en 1901, es detenido otra vez y condenado al encierro durante 7 meses, en esta ocasión por escritos que atentaban contra el mandatario Porfirio Díaz y contra la Iglesia. Perteneció al Club Ponciano Arriaga, primer grupo liberal del país, que entonces tenía a la cabeza a Camilo Arriaga. Hablamos de un poeta del que poco se sabe, y luego de que abandonara San Luis Potosí, sus huellas se vuelven aún más difusas. Debemos el rescate de su literatura al escritor e investigador potosino Ignacio Betancourt, quien se ha dado la tarea de la recopilación y difusión de su obra. En vida, José María publicó sus primeros versos a los 19 años, nada menos que en la Revista Moderna de México, compartiendo páginas con grandes poetas nacionales. Más tarde, en 1900, publica su Idilio bucólico, el cual Betancourt señala como el primer poemario erótico publicado en nuestro país, rompiendo así el reconocimiento y puesto que recaía en Efraín Rebolledo o incluso en José Juan Tablada. Se cree que luego de que Facha dejara la capital potosina en 1902, abandona también la escritura. Probablemente esto sea cierto, y en él cada vez hayan mermado más las fuerzas para escribir, cansado de una sociedad que se volvía sorda ante todo aquello que le incomodaba. Escuchemos ahora algunos sonetos de su poemario Idilio bucólico. Invocación. Ven, intacta y coqueta epifanía, confortando mi amor que hoy está yerto, a calentar mi tálamo desierto, mi tálamo bohemio que se enfría. Abrígame en tu cuerpo, amada mía, arrópame en halagos y despierto, de la mañana al resplandor incierto que sorprende velando mi agonía. Empalaga mis labios con las mieles, olorosas a mirtos y a claveles, que en tu boca chorrea el entusiasmo. Y fundiendo pesares y dolores en una libre conjunción de amores, gocemos del placer en el espasmo. Asombro sensual. La brisa te besó, las verdes ramas oprimieron cual brazos tu cintura, y en su total caricia el agua pura tu pie mojó corriendo entre las gramas. Con terca admiración los panoramas de la tarde miraron tu figura, y fue una mariposa a la tortura de tus labios surentes como llamas. Tronaron los ramajes en la sombra, el agua murmuró sobre la alfombra, zigzagueó la mariposa ardiente, y la emoción de luz del amplio cielo, Carminia, en su crepúsculo de celo, con su última inquietud, rozó tu frente. Fascinación febril. Estaban soñolientas las campanas, de sol acribillados los confines, y en la contemplación de los satines del cielo se abstraían las montañas. El viento, fascinado por extrañas sensaciones, lamía los jazmines de tu piel, y con músicos festines hizo vibrar su frenesí en las cañas. Con embriaguez de gozo inextinguida, ostentabas desnuda tu silueta, como una ovación para la vida. Y en tanto anheloso el mar convexo, contraía sus músculos de atleta. Me hipnoticé en el hachís de tu sexo. Floración. Las tibias azucenas de tu frente doblegaron sus búcaros pajizos, y la alba floración de tus hechizos
livideció al contacto del ambiente. Se amorataron implacablemente tus pezones de pétalos rojizos, y de los asfódelos de tus rizos se marchitó la sarta delincuente. Tus labios rojos, cual perversos gules, rebajaron su tinte, y como azules pervincas se avivaron tus ojeras. Y con tu cuerpo de perfil egregio, rendido en el frescor de las praderas, parecías un mustio florilegio. Los 29 sonetos del idilio bucólico retratan una travesía erótica que dura 2 días. Abordan la oratoria del deseo, el discurso de la carne y la consumación, el tropo, donde el hábitat discurre con sus bondades como elemento sensual. José María Facha nos seduce a través de versos provocadores y modernistas, que difícilmente tenían cabida en las tertulias y bohemias de la época. ¿Te interesa saber más de este autor? Te recomendamos leer Idilio bucólico y Poemas no coleccionados, recopilación e investigación a cargo de Ignacio Betancourt en la colección Literatura Potosina 1850-1950. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado esta breve travesía con 5 poetas potosinos al borde del olvido.